Supongo que ya vamos empezando, ¿no? Bueno, voy a empezar a, a compartir. Muy bien. Sí se puede ver, ¿verdad, muchachos? ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a empezar. Bien, a ver, vamos a empezar entonces. Primero que nada, buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el doctor Álvaro Ostia Cardeña. Yo soy médico nefrólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y el día de hoy me han encomendado la exposición de glomerulopatías primarias, ¿ya? Vamos a tocar algunos temas, recordar un poquito acerca de algunas cosas acerca del glomérulo y luego vamos a hablar un poquito más ya de cada patología. No vamos a hacer muy hincapié en el tratamiento y esto porque eso es ya más de especialidad, sino más en cómo es la forma de presentación y cómo se clasifican, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Primero hay que recordar un poquito acerca del glomérulo. El glomérulo es una estructura bastante compleja formada por capilares, pero también formada por epitelio, ¿no? Los capilares pues tienen en su interior una célula endotelial o varias células endoteliales que forman al capilar mismo. Están tapizados luego por lo que con respecta a una membrana basal, que se le conoce como la membrana basal glomerular, que si bien es cierto, lo circunda prácticamente casi en su totalidad. Hay zonas en las cuales la membrana basal no llega totalmente a circundar, porque son completadas inmediatamente por las células de soporte, que se conoce como las células mesangiales. Luego de eso, por encima de ello, vamos a encontrar una célula que es una célula de revestimiento diferenciada, que se conoce como el podocito, muy similar a la de un pulpo, que tiene una gran cantidad de tentáculos que recubren alrededor de todo el capilar endotelial y que conjuntamente con las estructuras antes mencionadas forman lo que se conoce como la barrera glomerular, que es esto que ustedes pueden ver acá. La barrera glomerular es lo que se opone entre la luz capilar y el espacio de Bowman, como ustedes pueden ver. Y en general se dice que los elementos de la barrera glomerular, ¿no? Son prácticamente cinco. Los cinco componentes de la barrera glomerular son el glucocálix, el endotelio, la membrana basal glomerular, el podocito y el diafragma podocitario, que es este espacio que está completado por una serie de proteínas y que se conoce como el diafragma podocitario. Y el glucocálix, que es el otro elemento nuevo que digamos se ha agregado, es una fina capa de moléculas electronegativas que lo que hacen es estar por encima de la célula endotelial, de tal manera que son la primera barrera que le ofrecen contra las proteínas al interior de las capilares y en el interior del endotelio, ¿no? Este es el diafragma podocitario, miren ustedes el podocito, el pedicelo, y están completados por una serie de proteínas que están la nefrina, la nef1, nef2, podocina, etcétera, ¿no? Y este de acá es el glucocálix, miren, esta es la célula endotelial, fíjense cómo encima de ella hay una célula de moléculas como son el heparansulfato, el perlacán, albumin, versicán, que tienen una característica que es la carga negativa. Entonces, esa carga negativa lo que permite es ofrecer una fuerza de repulsión a las proteínas que tienen carga negativa, y al ser carga negativa con negativa, pues se repelen y por lo tanto no permiten la salida. Entonces, son básicamente tres los elementos más electronegativos de la barrera glomerular, que son la de Lux-Calix, le sigue la membrana basal glomerular y finalmente a través de la lámina red interna y finalmente el diafragma podocitario. Entonces, a partir de ello nosotros ya sabemos los elementos de la barrera glomerular.
Ahora vamos a hablar de las enfermedades glomerulares, que son enfermedades que son resultado de daños a nivel del mismo glomérulo, que pueden ser adquiridos o pueden ser hereditarios, ¿no? Y que la forma de presentación puede ser sumamente amplia, desde el famoso síndrome nefrótico como el famoso síndrome nefrítico, que vamos a hablarlo en alguna oportunidad, ¿no? Y que debutan con hematuria, proteinuria, insuficiencia renal, hipertensión arterial, edema, hipercoagulabilidad, a otros hallazgos sistémicos que varían de acuerdo a las diferentes causas de la enfermedad renal. Dentro de las enfermedades glomerulares existen básicamente dos tipos, las primarias y las secundarias, y en ambos lados, pues varía cuál es la enfermedad que más se presenta de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en la enfermedad que provoca más pérdida de proteínas a nivel de la niñez es la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad membranosa puede llegar a ser más en la etapa adulta, adulto mayor, ¿no? Y así, el lupus que puede ser mayor a nivel del adulto joven, sobre todo en la mujer, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de incidencias que se pueden encontrar de acuerdo a las diferentes enfermedades causantes de enfermedad glomerular. Y para hablar de la enfermedad glomerular, pues tienen que entender que la mayoría de las veces se deben a una alteración de las estructuras del capilar glomerular, eh, que puede ser funcional o puede ser directamente autoinmune, es decir, mediado por anticuerpos, inmunocomplejos o lesiones directas a nivel del endotelio, etcétera, ¿no? La forma de presentación puede variar entre síndrome nefrítico, que nosotros le llamamos así básicamente a la inflamación glomerular, ¿no? Que es básicamente mediado por la fuga de proteínas plasmáticas e inflamación a nivel del espacio de Bowman, y además que se caracteriza por un compromiso rápido de las nefronas en un gran número. Por eso es que muchas veces se asocia a insuficiencia renal. Cuando un síndrome nefrítico, ¿no? Se asocia a un deterioro de la función renal de manera muy marcada, ¿no? Llegando inclusive a requerir diálisis o de tener una creatinina mayor a 4 miligramos por decilitro, se le conoce como glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es una forma de presentación de las glomerulonefritis. Dentro del síndrome nefrótico, ustedes ya saben, las dos características que sí o sí tienen que estar son la proteinuria en rango nefrótico, es decir, de más de 3,5 miligramos por día, o la hipoalbuminemia de menos de 3,5 gramos por decilitro. Si no existen las dos características fundamentales para decir síndrome nefrótico, uno no puede decir síndrome nefrótico porque justamente las complicaciones que aparecen en el síndrome nefrótico son secundarias a la presencia de estas dos variables, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de las enfermedades glomerulares existen básicamente dos tipos, que son las primarias y las secundarias, que ya lo hemos mencionado. Y las primarias son aquellas en las que la enfermedad está causando solo daño directo a nivel del glomérulo, mientras que las secundarias son enfermedades generalmente debidas a enfermedades multisistémicas, que dentro de las lesiones que causan, una de las formas de daño son las de daño renal mediante la glomerulopatía. Entonces, fíjense, en la sistémica nosotros tenemos enfermedad renal diabética, nefritis lúpica, glomerulonefritis asociada a ANCA, amiloidosis, vasculitis, gamapatía monoclonal, glomerulonefritis asociada a infecciones, crioglobulinemias, etcétera. Fíjense, hasta hace, yo diría que en unos 10 años, la forma de clasificación de las granulopatías primarias tenía que ver sobre todo con el patrón de injuria, es decir, por la forma en la que se presentaba en la microscopía óptica. Ustedes saben que las glomerulopatías, la gran mayoría, requieren de una biopsia renal. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras enfermedades, nosotros no podemos hacer diagnóstico de las múltiples glomerulopatías con exámenes de laboratorio o tomografías o una ecografía, sino que más bien requerimos de ver exactamente en vivo y en directo qué está pasando con el glomérulo en ese momento. Porque las causas de enfermedad glomerular son enormes, en gran cantidad, ¿no? Entonces, es muy difícil diferenciar sin una biopsia renal.
Segundo que hay que entender es que una biopsia renal en el glomérulo no implica, como sí en otras enfermedades, el diagnóstico definitivo, ¿no? El diagnóstico definitivo de una enfermedad glomerular primaria no requiere muchas veces solamente de la biopsia renal, sino que requiere de una decisión conjunta entre lo que yo puedo observar, el patrón de injuria, las moléculas que median el daño, ¿no? Y la clínica del paciente. No se pueden ver por separado. Entonces, todas estas variables son las que dan como resultado el diagnóstico de la glomerulopatía que media el daño, ¿no? Entonces, en el glomérulo, se puede observar en la biopsia lo que es el tipo o forma de presentación del daño estructural o el cambio estructural y funcional que se da. Y esto se llama el patrón de injuria. Es la forma en la que se expresa el glomérulo ante el proceso injuriante, ¿no? Es la forma de presentación del daño. Entonces, a eso se le llama patrón de injuria. Y ese patrón de injuria, ¿ya? Es variado. Miren ustedes, ahí en esa lista que ustedes ven ahí, ven las múltiples listas de formas de presentación. Glomerulosclerosis focal y segmentaria colapsante, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulonefritis membranosa, enfermedad de cambios mínimos, mesangiolisis, membrana. Todas esas listas de enfermedades que yo sé que ustedes han pensado antes que eran una enfermedad, no son una enfermedad, son un patrón de injuria, es decir, cómo se manifiesta el riñón ante la lesión que ha generado ese daño. ¿Ya? Entonces, repito otra vez, esos nombres que ustedes están viendo ahí no son el nombre de la enfermedad, son lo que se ha encontrado en el microscopio óptico, es decir, la forma de presentación del daño glomerular. Cada uno de ellos puede ir mediado por un daño en específico de una célula. Así, por ejemplo, la glomerulosclerosis se caracteriza básicamente por daño de podocito, ¿no? La mesangiolisis por la célula mesangial, ¿no? Etcétera, diferentes tipos de lesiones, ¿no? Entonces se dice que una enfermedad glomerular, chicos, puede dar diferentes tipos de patrón de injuria y que pueden deberse a un sinnúmero de causas, pero se le puede clasificar de acuerdo a la patogenia. Y de acuerdo a la patogenia existe la clasificación de acuerdo a si son infecciones, aloinmunes, autoinmunes, autoinflamatorias y gamapatías monoclonales. Entonces, así por ejemplo, nosotros tenemos que las glomerulopatías asociadas a una infección pueden ser a una defensa del huésped de la inmunidad innata o adaptativa con o sin la presencia de el germen en su interior, ¿no? Si, por ejemplo, las infecciones, las glomerulopatías asociadas a infecciones son habitualmente glomerulopatías que se deben a que el glomérulo expresa un daño, ¿no? A nivel del mismo, ¿no? Por una inflamación ante la respuesta inflamatoria del germen. Por ejemplo, en la glomerulonefritis posinfecciosa se debe a que yo detecto un antígeno, mi cuerpo detecta un antígeno del germen y ese antígeno hace una reacción cruzada contra una molécula propia mía y por lo tanto yo creo un anticuerpo contra eso. El anticuerpo se une con el antígeno, forma lo que se conoce como el inmunocomplejo y este se termina depositando a nivel del glomérulo, provocando glomerulonefritis, lo que es muy producido en la glomerulonefritis postinfecciosa, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que sucede. Aquí vamos a ver que hay habitualmente depósitos de anticuerpos, IgM, IgG, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de enfermedades glomerulares que son las glomerulonefritis autoinmunes. Las glomerulonefritis autoinmunes son glomerulonefritis mediadas por anticuerpos por inmunidad adaptativa en respuesta de autoantígenos, ¿no? En respuesta de autoantígenos. Y estos autoantígenos pueden darse por diferentes causas, ¿no? Por diferentes causas. Mira, por ejemplo, acá pueden mediar diferentes tipos de células, ¿no? Y dan anticuerpos específicos contra el tipo de antígeno que ha mediado el daño. Por ejemplo, en la glomerulonefritis membranosa, ¿no?
Hay otro tipo de glomerulonefritis que es la glomerulonefritis autoinflamatoria. Este generalmente se debe a errores al momento genético de la inmunidad innata, que generalmente no produce depósito de inmunocomplejos, ¿no? Pero que provocan diferentes grados variables de daño glomerular. Y otra forma de presentación son las mediadas por las gamapatías monoclonales, que se deben a la presencia de una paraproteína. O sea, acá yo tengo un anticuerpo, un anticuerpo que está sintetizado de manera anómala y que provoca la respuesta inflamatoria o el daño de la barrera glomerular, ¿no? Miren, acá se puede ver mucho mejor la glomerulonefritis por infección. Yo tengo una respuesta adaptativa en contra un antígeno de un patógeno. Este antígeno del patógeno se une al anticuerpo, se forma un inmunocomplejo. El inmunocomplejo habitualmente se da por el subendotelio y eso genera un síndrome nefrítico, ¿no? Con una respuesta inflamatoria exagerada, con neutrófilos, ¿no? Monocitos, la salida de eritrocitos, ¿no? La activación de complemento, etcétera, y con la insuficiencia renal de por medio, ¿no? Luego está la glomerulonefritis inmune, que aquí se da básicamente porque hay una respuesta adaptativa contra un antígeno. Igual hay un anticuerpo, esta vez generado no contra un antígeno patógeno, sino más bien contra un antígeno propio, es decir, una pérdida de la tolerancia, en la cual además hay depósito de anticuerpos contra ese antígeno, ¿no? Y también puede producir síndrome nefrítico, ¿no? Síndrome nefrítico con neutrófilos, con basófilos, con linfocitos y eritrocitos que median el daño. Además están las enfermedades aloinmunes que son generadas por un trasplante, en el cual hay pues un anticuerpo directamente dirigido contra el tejido, ¿no? Estos suelen ser habitualmente muy aparatosas, con una lesión renal bastante marcada, ¿no? Porque como ustedes pueden ver acá, el anticuerpo se posa directamente sobre la célula endotelial, generando el daño directo sobre el tejido. Luego está la autoinflamatoria, que son enfermedades congénitos, ¿no? Mediados por la secreción de citoquinas, ¿no? Aquí lo que tenemos es una alteraciones por ejemplo, depósitos de algunas moléculas que provienen del sistema inmune o activación del complemento de manera espontánea, ¿no? Y finalmente, las glomerulopatías asociadas a gramopatía monoclonal, que se deben a que un anticuerpo se fabrica en grandes cantidades, pero este anticuerpo es un anticuerpo totalmente... pero ese anticuerpo ambientalmente es un anticuerpo que tiende a hacer daño sobre la capa glomerular y no suele ser completo, ¿no? A veces está solamente la parte que se conoce como la cadena ligera, ¿no? Muy bien. Vamos por una de las enfermedades primarias que se conoce como la enfermedad de cambios mínimos. La enfermedad de cambios mínimos es una enfermedad que se llama así por el patrón de injuria, ¿no? O sea, lo que tenemos acá es un patrón de injuria que se llama enfermedad de cambios mínimos o patrón de cambios mínimos. Recuerden ustedes que hemos visto que las glomerulopatías pueden tener múltiples patrones de injuria. Entre ellos está, por ejemplo, cambios mínimos, minimal change disease, ¿no? Entonces, cuando yo le encuentro una causa, se llama secundaria. Es decir, cuando yo sé directamente cuál es la causa de ese patrón de injuria, se llama secundario. Y cuando no se encontró una causa del todo por completo, no es entendible, se le llama primaria. Primaria. Entonces hay que recordar porque habitualmente los que requieren tratamiento inmunosupresor son aquellos que se manejan como el término de primario, ¿no? Bien. Aquí, ¿qué sucede en las enfermedades de cambios mínimos? Hay un deterioro del podocito. ¿Y a qué se debe el deterioro del podocito?
Miren, el deterioro del pocito se debe a que existe una alteración de la permeabilidad, ¿no? O la producción de un factor de alta permeabilidad a nivel del pocito, que lo que hace que, ustedes recuerdan cómo era el pocito, que tenía un montón de pedicelos, ¿no? Miren acá un montón de pedicelos uno tras otro, y aquí se pierde totalmente y esto se vuelve como una línea plana, ¿no? Permitiendo la salida de proteínas habitualmente. Entonces, cuando la enfermedad de cambios mínimos uno no le encuentra una causa aparente, se denomina primaria y se cree que esta se debe a que, por ejemplo, hay una disregulación inmune que produce factores de permeabilidad. Y esos factores de permeabilidad que pueden ser desde mediadores circulatorios como autoinmunes, citoquinas, hemopexina, hasta factores glomerulares como interleuquina 4 o VEG o la pérdida del pocito, ¿no? Pueden mediar que, por ejemplo, haya una pérdida de los tentáculos podocitarios, ¿no? Miren, acá se pueden ver los pedacitos todos bien bonitos, están totalmente separados y aquí están completamente unidos porque hay una pérdida de la regulación de su estructura. Entonces, como consecuencia, lo que pasa es una síndrome nefrótico, ¿no? La enfermedad de cambios mínimos se asocia mucho al síndrome nefrótico, se debe, como repito, a una disfunción de célula B y una célula T que aumentan la producción de un factor o mediador de solubilidad o factor de permeabilidad glomerular, que no se sabe todavía cuál es, y que este genera una alteración de la membrana glomerular, aumentando la permeabilidad a las proteínas. ¿Por qué se le llama enfermedad de cambios mínimos? Porque lo único que produce, el único cambio más marcado que se produce es a nivel ultraestructural, donde si yo veo al glomérulo, específicamente al pocito, voy a ver los procesos podocitarios totalmente borrados. Pero si yo viera la biopsia convencional, que es la microscopía óptica, esta que ustedes ven acá, que es la de hematocilina y eosina, no voy a encontrar casi ningún cambio. Y por eso, como no se le encuentra casi ningún cambio, es muy parecido a un glomérulo normal, se llama enfermedad de cambios mínimos. Como les dije, la enfermedad de cambios mínimos, esa sí es primaria. Si es secundaria, se puede deber a diversas causas. ¿Qué otras cosas puede producir el patrón de injuria como enfermedad de cambios mínimos? Enfermedades virales, parasitarias, enfermedades inflamatorias no esteroideos, litio, interferón, rifampicina, enfermedad de Hodgkin, ¿no? Ahí hay una lista bien grande de cuáles son los agentes que pueden producir este tipo de lesión a nivel glomerular. Esta forma de presentación, sobre todo primaria, es muy característica de los niños, ¿no? En los niños se puede presentar esta enfermedad de cambios mínimos y es una causa muy frecuente de síndrome nefrótico, siendo causa tan frecuente que muchas veces no requieren ni siquiera de la biopsia renal para poder hacer diagnóstico y se le inicia inmediatamente tratamiento. Una de las cosas muy características es la pérdida de selectividad de la carga, lo que provoca una proteinuria no selectiva y finalmente un síndrome nefrótico muy marcado. Dentro del tratamiento está que si es primaria, pues requiere inmunosupresión. ¿Por qué le damos inmunosupresión al paciente con enfermedad de cambios mínimos? Porque hemos visto que muy probablemente, porque esas son puras teorías, se pueda deber a un aumento del factor de la permeabilidad mediada por el linfocito T, ¿no? Entonces, ante la probabilidad, pues se indica como si así fuera. Muy bien. Otra forma de presentación es la de la glomerulosclerosis focal y segmental. Y otra vez más, esta es una forma de presentación de daño, o sea, es un patrón de injuria. Ese patrón de injuria se da porque, otra vez, acá el podocito, al igual que en la enfermedad de cambios mínimos, es la célula más lesionada. Solo que aquí responde a una diversidad de formas. ¿No? Una de las formas a las que responde es, por ejemplo, el estrés dinámico, es decir, constantes dilataciones o tensiones de la pared del glomérulo pueden mencionar que terminen produciendo un mayor daño sobre el podocito, porque el podocito es la célula que soporta finalmente esta carga de salida del filtro, ¿no? Entonces se sabe que cuando eso sucede, a veces el podocito en el intento de querer regenerarse provoca que la cápsula de Bowman haga este aumento de mitosis
y poco a poco intentar a producir más pocitos, pero más bien tiende a cerrar e inclusive a colapsar el glomérulo, por lo que no es frecuente. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, es decir, aquella que no tiene todavía una causa totalmente definida, se sabe sí que hay, igual que en la enfermedad de cambios mínimos, un factor de permeabilidad aumentado. Estos que se han encontrado son los más frecuentes, que son el SUPAR, el microARN y el CLC, ¿no? Que provoca una toxicidad directa a nivel del pocito y una activación de las integrinas alfa que desempeñan un papel importante en la regulación dinámica de estos microcitos, provocando un barramiento generalizado de los pedicelos que además provoca la migración para la actividad, ¿no? Muy bien, entonces miren ustedes cómo pueden ver acá, ¿no? Como pueden ver acá, como pueden ver acá, ¿no? El glomérulo forma una sustancia proteinácea acelular y esa sustancia proteinácea acelular es lo que se conoce como esclerosis. Es por eso que esta enfermedad y además esta esclerosis sucede en menos del 50% de los glomérulos, menos del 50% de todos en general, de todo el glomérulo, ¿no? Entonces por eso se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿ya? Muy bien. Pero así como la enfermedad de cambios mínimos puede deberse a una enfermedad secundaria, o sea, a otra enfermedad que ha generado ese patrón de injuria, igual la focal y segmentaria. Por eso esta que ustedes ven aquí son las listas de condiciones que pueden generar una glomerulosclerosis focal y segmentaria de índole secundario, ¿no? Como son, por ejemplo, alteraciones del gen ApoL1, ¿no? Obesidad, tabaco, gestacional, parto prematuro, ¿no? Uso de interferones, HIV, son diferentes causas probables para glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ahora, esta se puede presentar de diferentes formas, hay diagnósticos o clasificaciones típicas, pero estas no son de relevancia. Miren, lo que sí podemos ver aquí es la presencia de la esclerosis marcada, ¿no? A nivel del pósito. Y la forma de presentación de la glomerulosclerosis focal y segmentaria es muy frecuente que ésta se presente en forma de síndrome nefrótico, ¿no? Síndrome nefrótico. Muy bien. Perdón un momentito.
Bien, perdón chicos, disculpen. Muy bien, entonces como les decía, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es una enfermedad que se caracteriza porque nosotros tenemos una gran cantidad, un síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque como la lesión es mediada básicamente en el podocito y el podocito es una célula que forma parte de la barrera glomerular y que por lo tanto permite la electronegatividad de la barrera, entonces, la cantidad de pérdida de proteínas es masiva. Por eso es que es una causa de síndrome nefrótico esta enfermedad, ¿no? ¿No? Ahora, como les decía, la glomerulosclerosis focal y segmentaria puede ser primaria cuando yo no encuentro la causa y aquí el mecanismo fisiopatológico que media es el que le he mencionado, un factor circulante, ¿no? Que no se sabe todavía cuál es. Algunos ponen que es una molécula conocida como SUPAR, otros como microARN que genera este daño de podocito y otros, en otras oportunidades, se cree que el mecanismo por el cual se daña el podocito es asociado a una enfermedad. Cuando es asociado a una enfermedad como HIV, como parvovirus B19, cuando es APOL1, prematuridad, etcétera, es allí donde se conoce como secundaria. Y en esos casos es importante diferenciarlo porque, como les repito otra vez, se trata de una forma de patrón de injuria que está asociada a una enfermedad, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando es primaria, pues el tratamiento es inmunosupresor. ¿Por qué? Porque obviamente aquí sabemos que el linfocito B o el linfocito T es el que ha mediado probablemente ese factor de permeabilidad aumentado y que ha generado esa proteinuria. Entonces, en esos casos se da pues corticoides u otros inmunosupresores, ¿no? Mientras que cuando no, ahí es secundario, no se le da tratamiento inmunosupresor, sino más bien se le da tratamiento a la causa. Si es infección por parvovirus B19, pues hay que darle el manejo paliativo del parvovirus B19 y etcétera, ¿no? Otra forma de presentación es el patrón conocido como nefropatía membranosa, que también es una lista, está dentro de la lista de las formas de presentación. Miren, acá estaba en las formas de patrón de injuria, ¿no? Acá está, donde está membranos glomerulonefritis o nefropatía membranosa. Es otra forma de tipo de lesión o de patrón. ¿A qué se debe el patrón de injuria conocido como nefropatía membranosa? Bueno, generalmente se debe a que aquí sí ya hay una autoinmunidad de por medio, hay un anticuerpo dirigido contra un antígeno que forma un inmunocomplejo. Y ese inmunocomplejo se deposita inmediatamente por debajo del epitelio, es decir, del podocito. Entonces, miren, en la nefropatía membranosa o en el patrón de injuria conocido como nefropatía membranosa, este complejo de anticuerpos con antígenos, o sea, el inmunocomplejo, genera una respuesta por parte del podocito, ¿no? Uno, activando el complemento, lo que conduce al ensamblaje de la proteína, el complejo de ataque de membrana, ¿no? Y la inserción de la membrana y la inserción a nivel de las membranas plasmáticas, lo que tiende a lesionar el podocito. Eso hace que se distribuya totalmente la actina y la lactina en el interior del podocito. Hay una pérdida de la integridad del diafragma y además hay una expansión de la membrana basal glomerular porque hay un aumento de la síntesis de colágeno tipo 4 y laminina por los podocitos lesionados. Los podocitos que han sido lesionados producto del complejo de ataque de membrana, lo que hacen es producir una mayor cantidad de colágeno el inmunocomplejo y lo van encerrando cada vez más. Como consecuencia de ello, ¿qué tengo yo? Tengo, por lo tanto, que la membrana basal glomerular se va a engrosar por la mayor síntesis de colágeno tipo 4 en el interior de la membrana. Entonces tengo una membrana totalmente engrosada, pero como además hay lesión de podocito por la acción del complejo de ataque de membrana, entonces voy a tener proteinurias masivas. Solo que aquí sí es producido por un inmunocomplejo inmediatamente por debajo del podocito. ¿Cómo se llaman? Complejos subendoteliales, subepiteliales. Muy bien. Y esos inmunocomplejos, la pregunta es cómo se formaron. Puede que se hayan formado anteriormente y se hayan depositado acá, por ejemplo, en el
caso del lupus. O el anticuerpo haya ido directo contra un antígeno del podocito, como es el PLA2R, o sea, el receptor de la fosfolipasa A2. O puede ser que el antígeno se haya posado inmediatamente por debajo del podocito y el anticuerpo se haya ido buscándolo a este antígeno. Entonces, eso, por ejemplo, sucede en la hepatitis C, donde yo tengo un antígeno, que es el antígeno E, por ejemplo, al cual el anticuerpo se va a intentar dosar al antígeno, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a qué se le llama la nefropatía membranosa primaria? O bueno, ya no se le debe llamar primaria, porque en realidad se le llama nefropatía membranosa asociada a PLA2R. ¿Por qué? Porque la que nosotros conocíamos como primaria era la que habitualmente hemos descubierto que hasta en un 80% de los casos el antígeno que ha desencadenado la formación del inmunocomplejo se llama receptor de la fosfolipasa A2. Por eso, en realidad, en la actualidad ya intentamos no llamarla como nefropatía membranosa primaria, sino como membranosa asociada a PLA-OCR, ¿no? A PLA-OCR. Entonces, miren, acá está otra vez, tenemos el anticuerpo, se posa contra el antígeno y una vez estando allí, activa al complemento, el complejo de ataque de membrana. Eso altera totalmente la continuidad del citoesqueleto del pedicelo y por lo tanto tiende a la continua producción de antígeno, ¿no? Y también continua activación. Miren, entonces acá están, poco a poco, depósitos autoinmunes, activación de complemento, generando lesión del podocito, y el podocito responde secretando una mayor cantidad de laminina y colágeno. Entonces, recuerden, la primaria es a la que nosotros hemos denominado o la que ya sabemos que en un 80% de los casos se debe al receptor de la fosfolipasa 2, por eso se le llama más membranosa asociada a PLA2R. Pero, sin embargo, hay otras causas de que se pueda producir el patrón de injuria conocido como membranosa. Por ejemplo, las neoplasias. Las neoplasias pueden liberar algunos antígenos que pueden unirse a un anticuerpo, formar un inmunocomplejo y depositarse por debajo del podocito, produciendo nefropatía membranosa. Infecciones, la hepatitis C, la B, la malaria, inmunológicas, ¿no? Drogas mediadas inmunológicas por lupus eritematoso sistémico, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo. Mire, ¿se acuerdan el lupus? Habían formas de presentación, la nefritis lúpica es una de ellas, ¿no? Los trasplantados, ¿no? O algunas otras enfermedades, ¿sí? Entonces, todas ellas pueden producirla. Recuerden que en la nefropatía membranosa, si bien es cierto, hay activación de complemento con formación de ataque de membrana, este básicamente es una lesión a nivel del podocito, ¿no? No hay una inflamación como tal, puesto que no hay aumento de células sanguíneas como el neutrófilos, mastocitos, macrófagos en el glomérulo. Por lo tanto, no hay un síndrome nefrítico. Aquí lo que más hay es una lesión del podocito y por lo tanto, por eso hay una pérdida masiva de proteínas y es por eso que la nefropatía membranosa se asocia a una pérdida significativa de proteínas, siendo la forma de presentación más frecuente de este tipo de patrón de injuria la proteinuria masiva, inclusive llegando a ser hasta más de 20 gramos al día muchas veces. Pero como no hay una inflamación severa, puede haber, sí, por lo tanto, una función renal relativamente aceptable y no suele presentarse con injuria renal aguda. Miren, así es como se ve un capilar totalmente engrosado, pero engrosado porque la membrana basal responde mediante mayor cantidad de síntesis a nivel de el colágeno tipo 4 en el interior de la barrera glomerular. Y también hay, como ustedes ven acá, no se puede ver unas manchas negras. Esas manchas negras son, pues, no son otra cosa más que los inmunocomplejos, ¿no? Y esos inmunocomplejos son los que se han depositado por debajo del endotelio, eh, inmunocomplejos para el engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Muy bien.
Entonces, como en la actualidad se sabe que gran parte de los pacientes con nefropatía membranosa primaria, antes llamada, ahora asociada a PLA2R, se sabe que el antígeno es el PLA2R, o sea, el antígeno, el receptor contra la fosfolipasa A2. Es por eso que inclusive actualmente se plantea que el dosar el anticuerpo contra ese PLA2R, que es el que finalmente produce el inmunocomplejo y la nefropatía membranosa primaria, basta con ello para hacer probablemente ya el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí hay por medio, de por medio la formación de un anticuerpo? Pues obviamente en el caso de la nefropatía asociada a PLA2R, el tratamiento es pues evidentemente un inmunosupresor. En este caso, los inhibidores de la calcineurin, como el inhibidor, como el tacrolimus o el ciclosporina o el rituximab, ¿no? Muy bien. Otra forma, perdón, disculpen un ratito. Sí, yo creo que sí, porque su cuello está más larguito, ¿no? Ahí vamos. Entonces, dentro de las patologías primarias que también se puede producir, están la nefropatía IgA. Esta nefropatía IgA es una lesión muy común, pero es probablemente la menos diagnosticada porque puede presentarse de manera esporádica y luego desaparecer sin ningún tipo de tratamiento. Habitualmente con una leve proteinuria, con una hematuria esporádica, que a veces no requiere mayor intervención. Entonces, por eso es que muchas veces no se llega inclusive a plantear la biopsia renal y por eso es que no se puede hacer el diagnóstico, porque sin biopsia renal no se puede hacer el diagnóstico de nefropatía IgA. ¿Y en qué consiste la nefropatía IgA? Primero hay que recordar que la IgA es dependiente de una respuesta de mucosas y aquí usualmente lo que hay es una respuesta inmune aberrante por parte de las mucosas con una migración de células plasmáticas a sitios más sistémicos, donde van a producir una IgA polimérica con, con características diferentes a las normales habituales, ¿no? Por ejemplo, habitualmente son de cadenas ligeras lambda, que están sobre representadas, hay un aumento de IgA polimérica en suero, hay una alta producción de IgA pobremente galactolizada y hay una alteración de la sialilación de la IgA1, ¿no? Entonces eso provoca que esta IgA sea totalmente aberrante y es probablemente la que desencadena la respuesta, ¿no? Entonces se sabe que esta nefropatía IgA no, tiene una eliminación a través de diferentes señales que puede recibir o que puede emitir, que incluyen la activación de las células mesangiales, miren ustedes, la activación del podocito o inclusive la activación de las células tubulares, produciendo, entre otras cosas, inclusive la activación del complemento, ¿no? Inducida por actividad de las células mesangiales con proliferación mesangial y secreción de los componentes de la matriz extracelular. Hay un cross-talk entre mesangieles y podocitos, que quiere decir que entran en un constante intercambio, como una metaplasia, y hay una actividad de la vía del complemento vía alternativa, ¿no? Que se pueden activar de manera muy leve, generando a veces la presencia de C3A y C3A, C35A a nivel de la biopsia, ¿no? La nefropatía IgA se puede presentar en diferentes manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque la forma de injuria, de hecho, el patrón de injuria de la nefropatía IgA puede ser muy variado. Pueden ir
diferentes formas de patrones de injuria. Como son diferentes tipos de patrones de injuria, son diferentes formas clínicas de presentarse. Por ejemplo, 40 a 50% de los casos se dan como episodios de hematuria macroscópica recurrente que acompañan a una infección habitualmente respiratoria. Ese es el patrón o esta es la presentación clínica a la que se le llama la nefropatía IgA sinofaringítica. Y el 30 a 40% tiene hematuria macroscópica y generalmente proteinuria leve, ¿no? Y se detectan incidentalmente y solo 10% desarrollan o síndrome nefrótico severo o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esas son muy, muy raras y son variables demasiado, demasiado inesperadas, ¿no? El diagnóstico es obviamente la biopsia renal que requiere ver el tipo de lesión, pero no se diagnostica a diferencia de las otras donde hemos hablado de focal y segmentaria, enfermedad de cambios mínimos, hemos hablado de membranosa, que son básicamente que eran patrones de injuria. Cambio nefropatía no es un patrón de injuria. ¿Por qué? Porque la forma de presentación son varias, miren ustedes. Puede haber hipercelularidad mesangial, hipercelularidad endocapilar, glomerulosclerosis segmentaria, atrofia tubular, fibrosis celular. Entonces, las formas de presentación de la IgA son muy, muy diversas. Por eso es que la forma de presentación clínica también es diversa, porque es el patrón de injuria el que le da la presentación clínica al paciente, ¿no? Entonces, vean ustedes. ¿Y por qué decimos entonces que se llama nefropatía IgA? Porque al teñir la inmunoglobulina A en la biopsia, en la inmunofluorescencia, le encontramos positivo en más de 2 cruces, ¿no? Y una vez que hemos probado que es una nefropatía IgA, pues sabemos sí que hay una producción de un anticuerpo anómalo, pero no siempre requiere tratamiento inmunosupresor, ¿no? Puede dársele tratamiento solamente simple, no inmunosupresor. Otro tipo de enfermedad de glomerulopatía primaria es la de la enfermedad de Goodpasture o el síndrome de Goodpasture, que es la enfermedad por anticuerpos contra la antimembrana basal glomerular, donde yo tengo anticuerpos contra el colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular, pero que también lo comparte la membrana basal alveolar. Por eso es que la forma de presentación puede variar desde una glomerulonefritis rápidamente progresiva hasta una hemorragia alveolar. Y de hecho, esto es típico, ¿no? Hay manifestaciones renales, habitualmente proteinuria en rango no nefrótico, insuficiencia renal muy marcada, rápidamente progresiva, con glóbulos rojos, ¿no? Hematías, leucocitos, todo propio de un síndrome nefrítico. Y la manifestación pulmonar habitualmente se da porque hay una hemorragia alveolar por la lesión de la membrana basal alveolar. No, aquí lo que se requiere es, inclusive antes que la biopsia, es el diagnóstico y este sí se puede hacer, como la presentación puede ser tan severa, requiriendo inclusive hasta ventilación mecánica, ¿no? Requiere muchas veces, no se puede a veces hasta realizar la biopsia porque el paciente rápidamente entra en ventilación mecánica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se le dosa un anticuerpo y para eso existe el dosaje de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que con eso ya prácticamente se hace el diagnóstico. Y que requieren pues tratamiento de inmunosupresión altamente agresivo, ¿no? Metilprednisolona, ciclofosfamida, ¿no? Recambios plasmáticos terapéuticos, puesto que es una enfermedad que puede lesionar el riñón perdiéndolo en días, quedando en diálisis y además provocando falla ventilatoria con requerimiento de ventilación mecánica por hemorragia alveolar. Entonces, es definitivamente una forma de presentación muy agresiva. Otra forma de enfermedad glomerular es la enfermedad por membrana proliferativa. Este es igual, tiene el nombre de un patrón de injuria, ¿no? Este es otra vez un patrón de injuria y recordar que el patrón de injuria es la forma de presentación, ¿no? De la lesión. ¿A qué se le llama membrana proliferativa? Es una biopsia donde encontramos cambios membranosos, pero proliferación también. ¿Por qué se debe? Miren, aquí lo que hay es la formación de un anticuerpo o de una actividad autoinmune o de una actividad inmune que lo que hace es
La fase injuriante activa lo que es el complemento, es inmunomediado del complemento, atrae lo que son linfocitos, monocitos, neutrófilos, anticuerpos y proteínas del complemento, ¿no? Y que además va a provocar que, miren ustedes, por debajo del capilar se comiencen a aglomerar una cantidad de células e inclusive moléculas de la inmunidad y encima el podocito va a intentar secretar una mayor cantidad de membrana basal glomerular y es por eso que se ve como una imagen de doble riel en el cual hay células atrapadas por la barrera glomerular y esto es lo que se conoce como membrana proliferativa. Membrana proliferativa. Ahora, el patrón de membrana proliferativa, no, a diferencia de las primeras, es decir, de la membranosa, de la focal y segmentaria y de la enfermedad de cambios mínimos, es más frecuente a que casi siempre sea secundaria, es decir, haya una patología de fondo sistémica o de fondo en general que esté generando este patrón de injuria y que no se deba a algo enteramente solo del riñón, ¿no? Es muy raro que sean primarias, es menos del 15%, mientras que más del 85% se debe a una enfermedad secundaria. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo saber entonces a qué cosa ha producido la membrana proliferativa? Depende de la clasificación. Si uno encuentra anticuerpos y antígenos positivos, perdón, complemento y anticuerpos positivos, se le llama mediado por inmunocomplejos. Y la mediada por inmunocomplejos tenemos a las infecciones idiopáticas cuando no encontramos causas, enfermedades autoinmunes y las gamapatías monoclonales. Estas son las mediadas por anticuerpos, ¿no? A veces, por ejemplo, en las infecciones hay que encontrar la causa de la infección, la inmunes, pues es necesario aumentar el diagnóstico, por ejemplo, el lupus, etcétera, y las gamapatías monoclonales, que son lesiones de muy bien. Y luego está lo que es los mediados por complemento. Y ahí tenemos básicamente dos, mediadas por complemento C4 y mediada por complemento C3. ¿Sí? Entonces las causas son múltiples. Miren, acá hay diferentes tipos, infecciosas, mediada por inmunocomplejos, neoplasias y por complemento. Acá hay otra forma de clasificación. Y la clínica varía, ¿no? Se dice que el patrón conocido como membrana proliferativa es de mal pronóstico porque se presenta en el tiempo. Habitualmente ha sido primero una proliferación celular que ha estado más de 3 meses y que ha provocado esa lesión de tipo de formación de tipo doble riel, ¿no? De la membrana basal glomerular y que no va a revertir con ningún tipo de tratamiento. Por eso es que habitualmente tienen mal pronóstico, tienen proteinuria, tienen pérdida por hematuria, leucocituria, no una función renal que se va deteriorando en el tiempo. Puede ser, es una lesión que a veces puede haber depósitos subendoteliales o proliferación mesangial y un doble contorno a nivel de la membrana glomerular. Miren ustedes, acá se puede ver muy bien cómo es que hay la presencia de doble membrana, ¿no? Con el inmunocomplejo a través de él y además los capilares están totalmente llenos de células inflamatorias, razón de por qué se llama membrana proliferativa. Acá se puede ver igualito, miren, la presencia de los dobles contornos, igualito, muy bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Todo claro, doctora, gracias.